El apóstol Pablo, haciendo su recorrido misionero, después de estar en una ciudad donde le recibieron muy bien, escucharon bien la palabra de Dios, viendo lo que decían las Escrituras, a ver si era conforme a lo que él estaba diciendo y enseñando, después vinieron de otro pueblo, alborotaron a este pueblo y echaron a Pablo de allí. Y Pablo tuvo que marcharse por el cuidado de unos hermanos hasta Atenas. Y en Atenas él esperaba que llegaran Silas y Timoteo, colaboradores suyos. Mientras que San Pablo estaba esperando que llegaran estos fieles ministros, él recorría la ciudad de Atenas. Y Atenas era la capital entonces del mundo sobre la sabiduría. Y recorriendo la ciudad, se dio cuenta que había una gran calle con templos a la derecha y a izquierda. Como suele suceder en las ciudades importantes, que hay calles enteras de tiendas de toda clase, allí eran templos. Templos, para cada dios, un templo. Y como es natural, había gente que tenía su filosofía. Había gente que no creían que había nada más allá, ni espíritu, ni alma, ni nada. De lo que suelen decir hoy, muerto el perro, se acabó la rabia. Y habían otros que era malo, pues todo lo contrario, disfrutar de lo que Dios nos da. Eran como unos ermitaños. Y en ese fango de pensamientos y de religión y de superstición, Pablo está allí solo. Mientras que él, como un turista, ve la ciudad, dice la palabra de Dios que su espíritu se enardecía, hervía dentro de él al ver la ciudad llena de idolatría. Entonces, Pablo hablaba con unos y con otros, y al ver que Pablo decía algo nuevo, les interesó por lo algo nuevo que él hablaba, no por otra cosa. Y se lo llevaron a un lugar donde los oradores solían dar sus tesis, el Areópago. Y entonces en este lugar lo llevaron. Y Pablo empezó a dar su tesis a aquella gente. Porque habéis de entender, queridos hermanos y amigos, que de todos los apóstoles, San Pablo era el único que era universitario y además un sabio. Y pues entonces, dándose cuenta del ambiente, usa también de su sabiduría, porque la tenía, y les dijo a aquella gente: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y parece que da a entender también en el original muy supersticiosos, porque ambas cosas van juntas. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrita esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden
de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje tuyo somos. Siendo que de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hasta aquí la palabra del Señor y que la bendiga en nuestros corazones. Así que Él dice, he hallado que entre tantos templos que hay uno que no hay ninguna imagen, sino solamente un letrero al Dios desconocido o no conocido, al Dios desconocido. Posiblemente que a pesar que vivamos en el año 2000, hayan personas aquí que todavía tengan a Dios como una persona no conocida, como un Dios lejano, y quizás un Dios de leyenda, no real, y sea tan desconocido Dios para ti como lo era para aquella gente de aquel tiempo. Aquellos lo decían con superstición, porque como tenían el Dios del amor, el Dios del viento, el Dios de la lluvia, el Dios de la... etcétera, etcétera, de cada cosa, un Dios, pues si acaso se quedaban un Dios sin que rindieran honor y culto, pues hicieron un templo al Dios desconocido para que no se ofendiera. Como muchas personas he oído que han ido a la iglesia y le han rezado un Padre Nuestro, Ave María, lo que sea, a un santo, y entonces miró así a la derecha y vio otro santo allí, o otra santa, y para que no le diera envidia, se fue también y le rezó otro tanto como al primero. Pero entonces se dio cuenta que más allá había otro, total, terminó rezándole a todos los santos que habían en la iglesia para que no tomaran envidia. Y ellos también, de una manera supersticiosa, hicieron esto, un altar, un templo al Dios desconocido. Y dice en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, Pablo les dijo que el Dios del cielo, el que les predicaba, es el que ha hecho todas las cosas, el Creador, y Él no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, si nosotros hacemos un templo para encerrar allí a Dios, allí no está Dios. Porque Dios está aquí y allí y allá y más y en todas partes. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Y tampoco nos pide nada. Dice aquí, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Dios no necesita nada. Y ese es el error más grande. Porque generalmente cuando la persona siente inquietud, porque quiere acercarse a Dios por su conveniencia, no se acerca a Dios por el peligro que ve de que va a un infierno, sino que muchas personas vienen a acercarse a Dios por su conveniencia porque los vicios le arrastran, le dominan y le llevan por un camino de perdición y dice, con este camino yo voy a la muerte. Pero no vienen a Dios, quizá pensando, no solamente que le salve del vicio, quizás si le salva del vicio ya se olvida de Dios, sino que le salve el alma. Quizás no vienen por eso. Y muchos otros piensan que no quieren seguir al Señor porque les pide muchas cosas, que tienen que dejar
esto, tienen que dejar lo otro, y Él no pide nada. Dice aquí el apóstol Pablo que Él no es honrado por manos de hombres como si Él necesitase algo. Pues Él es el que da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y Él dice en su palabra, el que en mí cree tiene vida eterna. Y más dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Tal nos ama Dios que nos da, no nos pide, nos da a su Hijo, para que ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no necesita nada, ni esos templos, ni esas esculturas, ni esos rezos, ni esas rodillas sangrentadas, ni esas limonas. Él no necesita nada, Él nos da y viene a darnos vida y vida eterna. No viene a pedirnos nada a cambio. Entonces dice que más abajo el apóstol en esa predicación que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto todavía no se han enterado los científicos, no se han enterado todavía, que todos somos hechos de una misma sangre. Con esto de la evolución, que aún están las mentes tan cerradas en los colegios, institutos y universidades, tanto atraso llevamos ya, y hay lugares donde esto ya se ha superado, pero aquí todavía hemos estado muy atrasados, y lo dan como una ciencia de lo más novedoso, que venimos del mono, y menos del mono todavía. A través de muchas casualidades llegamos al mono, y del mono a nosotros. Pues dice aquí la palabra de Dios, así, tan tranquilamente, tan sencillamente, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Si nuestro pariente es el mono, todavía su sangre no vale para nosotros. La transfusión de sangre no vale de él para nosotros. Es sangre animal, no es de persona. Y aunque se parece mucho a nosotros, no vale su sangre, sino habría muchos monos cerca de los hospitales, muy bien engordados, para ir sacándole sangre de vez en cuando, para que los bancos de sangre no tuvieran necesidad de pedir a nosotros sangre. No vale su sangre. La Biblia sencillamente dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Sin embargo, la sangre de un negro como el azabache vale para mí, si tenemos la misma letra, o la sangre de un amarillo o de un cobrizo, me vale para mí. Lo mismo da que sea hombre, que sea mujer, es igual, me vale para mí. Pero la sangre de un mono no me vale. Pero aún seguimos con la evolución como si fuera... Y es de risa, ¿verdad? La teoría de la evolución. Y de una teoría dan fe. Y la teoría es teoría. No hay nada cierto, nada seguro. Pero es una teoría que se le ha dado categoría de ciencia y de fe. Una teoría. Y Dios se burla de toda esta gente. Que un mono que está en una señorita científica, no sé los años que lleva con el mono, enseñándole 1000 cosas, y que el mono la hace, claro. Y si se hubiera ocurrido hacerlo con un cerdo, lo hubiera hecho mucho mejor. Y no se rían, que el cerdo es mucho más inteligente que el mono. Pero no, han cogido el mono a ver si le hacen hablar. Hace todo lo que quiera el mono menos hablar. No habla. Y tiene labios. Sin embargo, un periquito, un pájaro de jaula, le decimos Juanito, Juanito, y dice Juanito, Juanito. Y si es un loro, habla más. Con pico habla. Y él, que tiene labios, no puede hablar. Queridos amigos, pero total es llevar la contraria a Dios. Así que de una sangre, decía Pablo, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios nos ha prefijado el límite. Tú no sabes cuándo vas a morir, Dios sí lo sabe, claro, Él lo sabe. Él ha puesto un límite en tu vida. No es que la baraja Él,
Él sabe cuando tú terminas. Es Dios, lo sabe. Y ha puesto un límite. Y ya sabemos todo lo más que podemos vivir, pues son 100 años el que llega. Y no llega casi nadie, ¿verdad? Pues ha puesto un límite para que en ese tiempo busquemos a Dios. Pero si no lo buscamos a Dios, y Dios ve que se pasa el tiempo, y no lo buscamos, pues un día la vida se escapa, porque hay jóvenes que mueren, y tuvieron la oportunidad de creer en el Señor. Dios lo sabe mejor que yo no, Él sí. Y hay ancianos que mueren y tuvieron la oportunidad, pero no hicieron caso. Y algunos ancianos están tan fríos en relación a la eternidad que hablan como si fuera el sepulcro quien habla. Por eso, Él, que ha puesto el límite a nuestra habitación, tengamos ahora un pensamiento a favor de nuestra eternidad, pensemos en el Señor, pensemos qué hacemos aquí en esta vida, y digamos, Señor, perdóname, sálvame, porque el día que ese límite se termine, yo me iré a la eternidad, ¿y a dónde la pasaré? Y dice que ese límite que Dios ha puesto, lo puso con sabiduría, para que busquen a Dios. Para eso puso el límite, para que el hombre busque a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No tenemos que correr ni a Bullas, ni ir a Cieza, ni a Molina para buscar a Dios. Está bien cerca, en el corazón de cada uno. Sin embargo, corremos la seca y la meca cuando es para nuestra salud. Y dicen que hay allá, más allá o más acá, un curandero o una curandera, y allá que corremos los cielos y la tierra por buscar la salud. Sin embargo, a Dios, que lo tenemos dentro de nosotros, que podemos decirle, Señor, sálvame, dame tu salvación, dame esa seguridad, pues no lo hacemos. Así que Él ha puesto un límite para que busquemos a Dios. Y dice también la palabra de Dios, más abajo, que siendo pues Dios, nosotros linaje de Dios, no debemos pensar ni imaginar que la divinidad de Él sea semejante a oro o a plata, o a piedra, o a escultura, o arte de imaginación de hombres. De verdad que parece mentira que gente intelectual, maestros, ingenieros, médicos, abogados, vayan a lugares donde rinden culto a una imagen. Parece mentira que en el siglo que vivimos todavía se rinda culto a una imagen más bonita o más fea. Digo más bonita o más fea porque hay feas también. No me digan que la Virgen de Montserrat es bonita. No por lo negra, es que no es bonita de cara tampoco. Pero en fin, se adora. Intelectuales adoran esas tonterías. Ellos después se sentarán en televisión y verán los negritos allí, pam, 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 al lado de un palo también pintado, más feo, y dirán, pobre ticos, qué atrasados están. ¿Te parece que lo están adorando? Un palo. ¿Y tú qué estás adorando? Otro palo. Pintado, mejor pintado, pero igual. Y Dios nos está diciendo precisamente, por su palabra, que Dios no es de ese linaje. No es nada semejante ni a oro, ni a plata, ni a estas cosas. Y sin embargo, Dios en su paciencia ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora nos manda a todos los hombres, sin excepción, en todo lugar, que se arrepientan. Porque si no nos arrepentimos, queridos amigos, no habrá salvación. Alguien, rodeando a Jesús, les hablaron de hombres malos, los cuales eran tan malos que le cayó una torre y los mató, tomando ellos la sombra. Y Jesucristo les miró a ellos y les dijo, y vosotros, si no os arrepintiereis, igualmente pereceréis. ¿Verdad que pensamos que el malo es aquel que roba, aquel que mata y nada más, y nosotros somos buenas personas? Y la Biblia nos dice que no hay bueno ni aun uno. No lo hay. Hay peores y mejores, pero buenos, nadie. Como hoy dirían, legales, nadie. Legal no hay nadie.
solamente pecadores, en más cantidad o en menos cantidad. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que manda a todos los hombres, no dice que algunos son tan legales que no lo necesitan. Dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si no nos arrepentimos, no tendremos la salvación. ¿Y qué es arrepentirse? Pues notar que tal como somos, tal como vivimos, lo único que nos espera es un infierno. Da lo mismo la religión que tengas, da lo mismo a dónde vayas, da lo mismo que estés aquí o estés más allá. Si no nos arrepentimos, igualmente vamos a un infierno. Fue por eso que la palabra de Dios nos anuncia de que Cristo murió por nuestros pecados para que ahora si nos arrepentimos, si nos duele el pecado que hacemos, si nos duele la vida que vivimos, si quisiéramos reformar la vida y no podemos, tenemos que acudir al Señor. Y arrepentidos de nuestra vida, doliéndonos, asqueándonos de nosotros mismos, le digamos: Señor, sálvame. Y Él lo hará, porque para eso vino, para buscar y salvar todo aquello que estaba perdido. ¿Por qué manda el Señor que nos arrepintamos a todos los hombres? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Llegará un día que Él va a juzgar al mundo con justicia, con esa justicia que nadie podrá decir: Señor, no es así. No. La Biblia nos dice en varios lugares que cuando llegue ese día, toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios. Toda rodilla. Yo voy a arrodillar, pero además muy noblemente y muy agradecidamente. Señor, me arrodillo, te adoro. No solamente porque tus juicios son verdaderos y justos, sino porque me has salvado y me arrodillaré. Pero aún aquellos que recibirán condenación para el infierno se arrodillarán también, porque verán la película de su vida en pensamiento y en todo, y verán que el juicio que Dios le da es justo, y se tendrá que arrodillar. Toda rodilla se doblará un día ante la presencia de Dios. Así que cuando Él ha establecido ese día para juzgar a todo el mundo. Cuando Él predicó, San Pablo predicó esto, hubo gente que se echó a reír. Y más aún cuando dijo que el Señor murió y resucitó. Porque dijo aquí la palabra de Dios: el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estaba hablando de Jesucristo, que murió y resucitó, y la gente se burló. Y le dijeron: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Claro, nosotros podemos hacer lo que queramos. Podemos decir: otro día oiré esto, otro día seré más serio con Dios. Pero otro día es posible que tengas tiempo. No, queridos amigos, estamos burlándonos de Dios y no somos serios tampoco con nosotros mismos. Yo he dicho muchas veces, en plan quizá de broma, pero muy seriamente, que si aquí vinieran ahora a regalarnos a cada uno de nosotros 50 millones de pesetas y dejaran el saco aquí de esos coches blindados que van a los bancos y nos dejaran 50 millones de pesetas aquí para al final del culto llevarlo, yo no sé, yo dudo de que el saco que a mí me corresponde yo me lo dejara aquí para otro día, y dudo que el saco que a ti te corresponde tú lo dejaras aquí para otro día. Estaríamos todos deseando que terminara el culto para coger nuestros 50 millones de pesetas y llevarlo a casa. ¿Por qué? Porque son 50 millones de pesetas. Y la anciana que tiene reuma no diría: no me lo llevo porque no puedo, es que pesa lo suyo, ¿no? Yo no. Y además, yo tengo cierta edad ya, ¿para qué quiero yo 50 millones? ¿Tú crees que la anciana iba a decir eso? Y el joven diría: yo no quiero 50 millones, yo quiero vivir mi vida. Ahora, déjame quieto. Esto es lo que decimos con el Evangelio: déjame quieto, quiero vivir mi vida. Y el anciano dice: yo soy ya, ¿para qué? Ahora voy a cambiar. ¿Te diría eso con el dinero? Si con el dinero no lo hacemos, y si lo hacemos con Cristo, es una afrenta que hacemos a Dios y rehusamos lo más grande, que es la salvación. Por lo tanto, es un peligro que corremos. Y aquella gente dijeron: ya te oiremos otra vez.
Pero damos gracias a Dios que algunos creyeron. Quiera Dios que tú seas uno de ellos o una de ellas que aceptas, que recibes al Señor. Y tenlo bien entendido, que Él no viene a pedir, Él viene a dar. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo, para que ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida.